Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La agencia calificadora de riesgo Moody's mantuvo la calificación crediticia de Colombia en grado de inversión. La entidad destacó la solidez y la institucionalidad de sus entes gubernamentales. Sin embargo, bajó la perspectiva de estable a negativa debido a los riesgos en materia fiscal y al menor crecimiento. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Histórica decisión en un tribunal internacional le ahorró hoy a Colombia más de $1 billón. El país ganó un billonario pleito y se libró de pagar más de $389 millones que pedía el empresario Ángel Samuel Seda, quien demandaba a la nación por la extinción de dominio de terrenos vinculados al narcotráfico. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Autoridades en Bogotá continúan indagando el atraco de películas sucedido en el sur de la capital. Una sede de un reconocido banco ubicado en la localidad de Kennedy fue atracada por 3 delincuentes fuertemente armados, quienes amenazaron al personal de seguridad y a los cajeros del lugar. Se llevaron dinero en efectivo y huyeron en cuestión de segundos. El banco aún no ha informado exactamente el monto del dinero hurtado. La policía, entre tanto, continúa con plan candado en toda la ciudad. Los delincuentes perpetraron el robo justo cuando terminó una inspección de rutina de la policía. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Histórico debate entre Joe Biden y Donald Trump definiría futuro de la elección. Corte Suprema de Estados Unidos avala los abortos en las urgencias hospitalarias. Gobierno boliviano revela detalles del intento de golpe militar y por qué fracasó. Condenan a 8 años de cárcel al expresidente de El Salvador por lavado de activos. Expresidente Alberto Fujimori en unidades de cuidados intensivos. Alarma por gigantesco hueco que se abrió de la nada en un campo de fútbol. El presidente de Estados Unidos y candidato presidencial Joe Biden y el exmandatario y también candidato Donald Trump se enfrentan esta noche en un debate presidencial realizado por la cadena CNN. La migración ilegal, la economía, la democracia y la edad de los candidatos son los temas centrales de este primer cara a cara. Joe Biden y Donald Trump disponen de 90 minutos para convencer a una audiencia que desconfía de sus edades para ocupar el Salón Oval, que vive un evidente problema migratorio y que está afectada por la situación económica actual. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, comunicó que en este encuentro habrá un balance de su gestión y propondrá un programa de gobierno para los próximos 4 años, mientras que se espera que el exmandatario Donald Trump cuestione la política económica actual, los planes de gobierno para contener la migración indocumentada, entre otros temas. A diferencia de anteriores encuentros, la cadena CNN dispuso en esta ocasión que cerrará el micrófono del candidato que no tenga la palabra. Cada pregunta realizada por los moderadores tendrá un tiempo de respuesta de 2 minutos. A continuación se abrirá el micrófono al candidato silenciado para que replique por 1 minuto y por último el primer candidato que habló recuperará el micrófono para cerrar esa parte del debate con una respuesta que no puede durar más de 70 segundos. El evento no contará con audiencia en el estudio. Previo al debate, la última encuesta de CNN comunicó que la preferencia de voto para el republicano Donald Trump es del 49%, mientras que la de Joe Biden es del 47%. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó los abortos en las urgencias tras fallar sobre un caso en el estado de Idaho. En la lucha por mantener el aborto de emergencia en el estado de Idaho, la Corte Suprema rechazó una demanda que pretendía bloquear cualquier tipo de acceso a abortos en salas de emergencia, por lo que dictaminó que por ahora se pueden realizar los procedimientos siempre y cuando sea una emergencia. El fallo desestimó el caso por considerarlo improvisado, lo que significa que el Tribunal Superior no debió haber aceptado escuchar el caso en primer lugar. La decisión de este caso llega luego de que el máximo tribunal emitiera un fallo unánime sobre el uso de la mifepristona, uno de los medicamentos más utilizados para la mayoría de los abortos farmacológicos.
El aborto ocupa un lugar central en la campaña electoral del 2024 como resultado directo del decisivo fallo que emitió la Corte hace 2 años, que anuló el derecho al aborto en todo el país. Pero en esta decisión y en otra que preservó el acceso a los medicamentos abortivos. El ministro de la Defensa de Israel amenazó al Líbano, aseguró que el ejército es capaz de devolver al Líbano a la edad de piedra si escalan las tensiones. El ministro de Defensa israelí Yoav Gallant, durante su visita a Washington, lanzó una amenaza a Hezbollah al decir que el ejército de su país es capaz de devolver al Líbano a la edad de piedra en caso de tener que empezar un conflicto armado contra la milicia chií. We are committed to defending our people. But let it be known that our war is not with the people of Gaza. Our war is not with the people of Lebanon. Our war is against Hamas, against Hezbollah, and their backers, the Iranian regime. Sin embargo, ha aclarado que el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu prefiere una solución diplomática para rebajar la tensión entre ambos países. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos que reconsideren seriamente cualquier viaje al Líbano y ha alertado de que la situación de seguridad puede cambiar rápidamente en medio del aumento de los enfrentamientos entre el ejército de Israel y Hezbollah, ya que ambas partes se han estado disparando proyectiles regularmente a través de la frontera desde el ataque del 7 de octubre de Hamas, aliado de Hezbollah. El gobierno boliviano reveló detalles del fallido golpe militar. El ministro de Gobierno reveló por qué falló la sonada iniciada por el excomandante del ejército, Juan José Zúñiga. En Bolivia, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, abordó los eventos ocurridos en la Plaza Murillo y la participación del ahora excomandante del ejército, Juan José Zúñiga, junto a un grupo de militares. Prada informó que tras la detención de Zúñiga, este efectuó una declaración en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz, donde explicó que el plan del alzamiento no se concretó debido a la tardanza de las unidades de las Fuerzas Armadas del país. Se le pregunta, indique el motivo por el cual no se llegó a consumar los objetivos del alzamiento. Respuesta de Juan José Zúñiga: porque las unidades de Viacha tardaron en llegar. También el personal de la Armada y de la Fuerza Aérea no pudieron llegar. Las autoridades de Bolivia también han confirmado que ya son al menos 17 los detenidos por el intento de golpe de Estado. Los eventos en la Plaza Murillo, liderados por Zúñiga y un grupo de militares, generaron una pronta respuesta por parte del gobierno. El hecho de que el plan de insurgencia no se haya llevado a cabo debido a problemas de coordinación logística entre las diferentes fuerzas militares planteó interrogantes sobre la organización y el estado interno de las Fuerzas Armadas. Un tribunal de justicia de San Salvador condenó a 8 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por el delito de lavado de dinero y de activos. Según la acusación, Funes recibió una avioneta como regalo por parte de una empresa guatemalteca a cambio de favorecerla con la adjudicación de un contrato para construir un puente por más de $8 millones. Tras la investigación, la Fiscalía estableció que la empresa no contaba con maquinaria y que tampoco cumplía con los requisitos para participar en la licitación. El presidente de Venezuela nuevamente arremetió contra su homólogo de Argentina, Javier Milei, a quien calificó de sociópata. El mandatario venezolano Nicolás Maduro otra vez se despachó contra su homólogo Javier Milei, calificándolo de sociópata sádico y acusándolo de disfrutar del sufrimiento ajeno, puesto que se ha dedicado a destruir la moneda, el empleo y el Estado, entregando el territorio de Argentina para bases militares estadounidenses. Alguien que le gusta hacer sufrir y disfruta ver sufrir a los demás. Un sociópata sádico es Milei. Disfruta y se la pasa viajando por el mundo diciendo mentiras
de la economía argentina y la está destruyendo. Por su parte, el mandatario argentino dijo que no tiene nada de qué hablar con Maduro porque lo considera un dictador que está intentando hacer suya la elección presidencial del 28 de julio, en el que el gobierno chavista buscará la reelección. El expresidente del Perú, Alberto Fujimori, se encuentra en cuidados intensivos luego de sufrir una caída en su habitación. El exmandatario permanece estable, según lo han informado los médicos, que también explicaron que tiene una fractura en la cadera, específicamente en el fémur proximal izquierdo. En video quedó captado el impactante momento en el que un cráter gigante se abre en un campo de fútbol en Illinois, en Estados Unidos. El agujero de unos 30 metros de ancho y 9 de profundidad se tragó parte de la cancha, las gradas y un poste de luz en el lugar. Según la Asociación de Seguridad y Salud Minera, ya se inició una investigación sobre lo ocurrido. Por fortuna, las personas que entrenaban allí se acababan de retirar. China presentó el primer tren de pasajeros hecho totalmente con fibra de carbono. China construyó el primer tren de pasajeros del mundo fabricado con fibra de carbono, un material que lo hace mucho más ligero y energéticamente más eficiente que los trenes convencionales. El tren del metro, conocido como Cetrovo 1.0, fue presentado en Qingdao, en la provincia oriental de Shandong. Luego de haber completado las pruebas en fábrica, y va a estar listo para entrar en funcionamiento en la ciudad costera a finales de este año. En total es un 11% más ligero que un tren tradicional y la compañía afirmó que el consumo de energía se va a reducir en un 7%. Esto significa una reducción en las emisiones de dióxido de carbono de más de 130 toneladas al año, equivalentes a plantar más de 40 hectáreas de árboles. Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI en el horario habitual de Pregunta Yamid, de nuestro director general Yamid Amat. La situación de orden público del sur del país, que se ha trasladado del departamento del Cauca al Valle del Cauca, a un municipio, Jamundí, en las goteras de Cali, tiene convulsionado a la sociedad de esta región tan importante y productiva de nuestra nación. Nuestra invitada de hoy es la doctora Dilian Francisca Toro, segunda vez que es gobernadora del departamento del Valle del Cauca, expresidenta del Congreso. Doctora Dilian, bienvenida a Entrevistas CMI. Bueno, un saludo muy especial a usted, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Doctora Dilian, ¿qué es lo que está pasando en su departamento con esa ola terrorista que ha afectado especialmente a Jamundí? Bueno, primero, usted lo dijo muy claramente, lo que he venido insistiendo es que la problemática del Valle del Cauca tiene que ver con la inseguridad que vive el Pacífico colombiano. No es solamente el Valle del Cauca, porque el Valle tiene el norte del Cauca, que es limítrofe, al norte tiene a Chocó, que también es limítrofe. Entonces, eso ha hecho que el Valle, como es contiguo, pues lógicamente todo lo que pasa en Cauca pasa en el Valle, lo que pasa en el Valle pasa en el Cauca o viceversa. Entonces, ese es el gran problema y por eso es que yo he estado insistiendo al gobierno nacional que el gobierno nos tiene que apoyar en una estrategia integral de trabajo por la seguridad del Pacífico colombiano. ¿Para qué? Para que podamos salvar todo nuestro Pacífico y para que podamos salvar la seguridad de toda esta población que vive allí. Entonces, ese es el apoyo que hemos pedido, no solamente en fuerza, porque eso lo hemos venido haciendo y el ministro nos ha estado apoyando en fuerza pública, hemos aumentado toda la capacidad, los soldados, la policía. Pero necesitamos también atención en inversión social. También se lo hemos dicho al presidente de la República. Y eso no lo podemos hacer solos. La seguridad tiene que ver con el gobierno nacional. Y el gobierno nacional tiene que trabajar articuladamente con nosotros y con los gobiernos departamentales, municipales, y en una estrategia que he venido insistiendo, integral del Pacífico colombiano. Usted en las últimas horas encabezó una carta suscrita por lo que llaman fuerzas vivas del departamento. Los gremios, la sociedad civil, los mandatarios, universidades, que es la academia, y por supuesto usted y el alcalde de Cali, también Alejandro Eder, que ha estado trabajando de la mano con usted, y los 42 alcaldes del Valle del Cauca. ¿Qué le pidió en esa carta usted al presidente? Bueno, pues básicamente nosotros somos respetuosos y le solicitamos al presidente de la República una conversación, una entrevista, aunque ya
él conoce la situación, pero yo sí creo que es importante poder hablar y poder cada uno de nosotros poner un granito de arena para que todos en conjunto podamos solucionar la problemática de la seguridad. Aquí la seguridad no es solamente el alcalde de la gobernación, el presidente y la fuerza pública, sino que también la comunidad tiene corresponsabilidad, el sector privado también. Entonces, la idea es poder tener una reunión con el presidente, todos los sectores de la sociedad del Valle del Cauca, las fuerzas vivas, contarles lo que está pasando realmente, porque a veces no se sabe qué es lo que pasa en cada uno de los sectores, y así de esa manera poder articular el gobierno nacional a un trabajo que estamos haciendo en el departamento. De lo contrario no va a poder ser, porque es muy difícil que sin el apoyo del gobierno nacional podamos generar algunas soluciones y algunas de las problemáticas que están presentando. Por ejemplo, hay una carretera. Esa carretera es ilegal, esa carretera se hizo y es desde el Cauca hasta el Naya. Por ahí se hizo, ¿quién la construyó? Pues lo debió hacer las disidencias, porque es una carretera que no la hizo el Estado. Entonces, es una carretera donde sacan la coca, entran las armas, entran la mina, las minerías, salen pues toda la maquinaria para la minería ilegal. Y esa carretera, pues hay que intervenirla. Y ese es una decisión del gobierno nacional, no es una decisión nuestra. Cuando usted dice intervenirla, es dañarla, porque pues las carreteras no pueden ser construidas por cualquier dañarla o bloquearla o hacerle lo que sea, pero no pueden seguir transitando por ahí libremente. Para cortar ese camino precisamente de salida al mar ese es el camino que ellos sacan al mar. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues cortar todo lo que tiene que ver con la financiación de ellos, para poder lograr que ahí sí podamos tener unos buenos resultados con respecto a poder que definitivamente se termine esa criminalidad que vivimos ahí, esa inseguridad. Entonces, como el ejército no tenía control territorial en la zona rural de Jamundí, nosotros lo que hicimos fue, vamos a tener control territorial, el ejército tiene que entrar a la zona rural, el ejército y la policía tienen que actuar. Sí, entonces, eso ha generado presión a estas disidencias. Como el presidente levantó el cese al fuego en el sur del país, pues lógicamente ya hay más ofensiva, y al haber más ofensiva ellos están presionados y lo que han hecho son ataques terroristas como los que han venido pasando. Pero no solamente eso, sino que los ataques terroristas ya los están haciendo, así como en el Cauca, empezaron a hacerlo en el Valle del Cauca con drones. Entonces, en la semana pasada, cuando hubo 2 ataques con drones, ¿qué pensé yo? Llamé al ejército y a la policía y le dije, mire, yo veo que hay inhibidores de drones, entonces pues vamos a ver cuál es el mejor dron que nosotros vamos a comprar, porque nosotros no podemos esperar de pronto que el gobierno nacional los compre, nosotros los compramos. Vamos a evaluar las tecnologías. Esta semana están evaluando las tecnologías la policía y el ejército. Como una decisión de su administración. De nuestra administración, porque realmente necesitamos generar algunos instrumentos tecnológicos para competir con ellos, porque si no, pues va a ser muy difícil. Entonces, en ese proceso estamos. Esta semana están evaluándolo. Cuando ya nos digan cuál es la tecnología que está avalada por la policía, por el ejército, pues nosotros vamos a entrar a comprar, porque no podemos seguir dejando que nos sigan atacando la población civil con drones. Señora gobernadora, ¿por qué Jamundí es víctima de esos ataques terroristas como la motobomba y los demás que han ocurrido en los últimos días? Pues porque se está teniendo un control, se está yendo a tener un control territorial en la zona rural, que es donde hay los cultivos ilícitos y también las vías, la vía expedita para salir del Cauca hasta el Naya. Entonces, pues por supuesto es un paso obligado Jamundí y la zona rural de Jamundí. Antes existía el batallón de alta montaña de Jamundí de Villa Colombia. Estamos en proceso de recuperarlo, ya encontramos un lote que es apto, es de la SAE, y estamos en el proceso pues de que puedan entregarnos ese lote para hacer ese batallón. Dijo el ministro de Defensa que usted estaba a cargo como gobernadora precisamente de ubicar el lote y que ustedes ponían el lote y que ellos de nuevo trasladaban a Fuerza Pública para los entrenamientos allí. Hay varios lotes, pero uno de los lotes es de la SAE. Y pues ese es un lote que podían donarlo ellos. Pero yo si el lote existe en otro lugar, la SAE no puede, nosotros lo compramos. La idea es esa. Pero el que más hemos podido identificar es precisamente ese lote, y por eso hicimos la solicitud. Un coterráneo paisano suyo, el senador José Luis Pérez del Partido Cambio Radical, denunció en un debate sobre orden público en el Senado que en esa sede donde operaba el batallón que usted dice en Jamundí, ahora
Hay instrucción, pero del Clan del Golfo. ¿Usted tiene esa información? Sí, no del Clan del Golfo, de las disidencias de la Jaime Martínez. Incluso le tengo que decir que hay 30 jóvenes reclutados que los llevaron hasta el Naya a poderlos capacitar en explosivistas. O sea que hay 30 jóvenes que están capacitados para ver a qué horas nos van a... Es decir, 30 jóvenes que se llevaron a las disidencias. Que reclutan, están reclutando mucho joven. ¿Qué es Jamundí? En Cali y Jamundí. Sí, señora. ¿Cómo es Jamundí? ¿Qué es lo que tiene Jamundí? ¿Cuánta gente hay en Jamundí? Jamundí tiene más o menos una población de 150.000, 160.000 habitantes, que se ha crecido muchísimo porque se volvió una ciudad dormitorio de Cali. O sea, la gente trabaja en Cali, pero vive en Jamundí, porque la expansión de Cali se ha dado hacia el sur y se ha dado hacia Jamundí. Allá es donde más vivienda se hace. Entonces, eso, pues, por supuesto, allá viven muchas personas y eso hay que cuidar por supuesto, a la sociedad civil. Y lo que tiene Jamundí es el paso hacia el Naya, hacia el Pacífico colombiano. Es que por ahí es que sacan la coca. Entonces, pues, por supuesto... Que es un rédito y una renta para esa organización. Y hay, por supuesto, aquí en Jamundí han ido creciendo los cultivos ilícitos. Y esos cultivos ilícitos, pues, lo que estamos pidiendo también al presidente es que nos acompañen para nosotros hacer sustitución de economía ilegal, que nosotros estamos dispuestos a apoyar, a hacer inversión social, pero necesitamos la articulación con el gobierno nacional. Ya esta semana el lunes, fue la directora de cultivos ilícitos y está pues muy dispuesta a apoyarnos, sí, muy dispuesta a apoyarnos, a trabajar con nosotros. A mediados de este mes va para reunirnos con la comunidad. Nosotros ya nos hemos venido reuniendo con la comunidad y con los indígenas, pero pues por supuesto es fundamental el apoyo y la articulación del gobierno nacional. El alcalde Alejandro Eder de Cali estuvo la semana pasada reunido con los dirigentes gremiales de Cauca, Nariño, con el alcalde de Popayán, reclamándole al gobierno para que evite los bloqueos y los cierres de la vía panamericana. ¿Usted se suma a ese pedido? Pues por supuesto, eso implica que las exportaciones del Valle del Cauca hacia Ecuador, el 70% se hace por vía terrestre. Entonces eso nos afecta muchísimo a nosotros en nuestra economía, en nuestra exportación. Incluso una de las cosas que nosotros veníamos pidiendo la vez pasada que yo era gobernadora, los 4 gobernadores del Pacífico, y lo seguimos pidiendo, es que se tiene que hacer la doble calzada de Popayán hasta Pasto. Eso nos da mucho más competitividad a todo ese corredor del Pacífico. Entonces, eso afecta muchísimo también al Valle del Cauca. Y hablando de comercio, ¿cómo está la vía Buenaventura, Cali-Buenaventura? Bueno, no, la vía Cali-Buenaventura incluso se está haciendo ya comenzamos en agosto, estaba en preconstrucción, pero en agosto ya comienza la terminación de la segunda calzada Buga-Buenaventura. Que ya cerró financieramente, ya se hizo la licitación, que fue con unos recursos que dimos nosotros de la malla vial del Valle del Cauca y pues ya está con cierre financiero. En agosto comienza ya la construcción de esa vía. Eso nos va a generar pues buenos resultados porque creo que nos va a generar empleo, nos va a generar pues por supuesto más competitividad. Entonces estamos en ese proceso de la vía. Y el tema del orden público de Buenaventura, que es uno de los 42 municipios del Valle, en cuanto a esa tregua o pacto que hicieron a instancias del gobierno nacional, los chotas y los espartanos, que son unas bandas de juveniles que controlan el microtráfico y las demás economías ilegales, ¿cómo va? Mire, bien, yo estuve 3 días pues gobernando desde Buenaventura y allí pues, me reuní con Monseñor y con las Naciones Unidas precisamente a evaluar cómo estaba el proceso. Y el proceso ha venido hasta ahora bien. Ha disminuido 23% los homicidios, los hurtos, pero todavía persiste la extorsión. Y esa es una de las cosas que hablé yo con Monseñor y con los de la ONU. Dije, es que en esta mesa se tiene que hablar de que la extorsión también se tiene que acabar, porque esa es una de las cosas que más está afectando al comercio, pero sobre todo a los pequeños comerciantes, por ejemplo, las platoneras, por ejemplo, las que venden pues en la calle. Entonces, eso falta, que creo que es importante, y ya me dijo el Monseñor que ya estaban en conversaciones precisamente para acabar el tema también de la extorsión, pero yo
yo veo como más esperanza en Buenaventura en la gente. Yo estuve en Juan 23, que es uno de los barrios más afectados por la violencia, y San Francisco, que fui hace más o menos mes y medio, a hacer toda una oferta institucional y procesos para apoyar socialmente a la comunidad. Y realmente la gente pudimos entrar sin ningún problema. La policía ya entra a esos barrios. Antes no se podía entrar a esos barrios, ahora se está entrando. Y la gente, siento yo, que tiene mucho más esperanza, está mucho más conectada con que vamos a trabajar conjuntamente, la alcaldía, la gobernación, el gobierno nacional también se va a vincular, porque allá en Buenaventura pues es una de los ejes que tiene el gobierno nacional. Entonces yo creo que sí ha mejorado el tema de seguridad allá, o por lo menos hay una calma. Regresamos a Entrevistas CMI con Dilian Francisca Toro, gobernadora del departamento del Valle, quien le pidió una cita al presidente Gustavo Petro para tratar toda la situación de orden público que afecta a su departamento y en general al sur del país. Doctora Dilian, ¿le respondió hoy a la presidencia? No, todavía no fue ayer nada más que radicamos la carta y esperamos pues que nos dé una respuesta positiva. Yo creo que el presidente está dispuesto a poder hablar, porque es una de las personas que pues, es la más importante, que está pensando que hay que pacificar el Pacífico colombiano y darle inversión social, que es fundamental para el desarrollo y para el bienestar de esas comunidades. Cuando ustedes piden mano dura contra esos grupos armados ilegales, se genera una paradoja, porque el gobierno está en una política de llamada paz total, que inicia negociaciones con las disidencias de Iván Márquez, la nueva Marquetalia, inicia negociaciones con una facción de esas de Iván Mordisco, pero que son las que tienen azotado con actos terroristas a su departamento y a su vecino también, el departamento del Cauca. ¿Cómo entender esa paradoja? Mire, yo siempre he dicho que cuando hay un proceso de paz y algunos de los que están haciendo el proceso o los que están haciendo el diálogo no cumple, pues no existe proceso de paz. Y yo creo que es por eso la decisión del presidente fue de levantar el cese al fuego en el Pacífico, sobre todo en Cauca, Nariño y Valle. Y fue una decisión completamente acertada y yo estoy completamente de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque si ellos no estaban cumpliendo, ellos seguían delinquiendo, seguían generando esa economía ilícita, seguían asesinando líderes sociales, seguían asesinando indígenas, y eso pues lógicamente pues no estaban en ningún proceso, porque no estaban cumpliendo la parte que les tocaba cumplir a ellos. Y yo sí creo que ahí lo que hubo fue un fortalecimiento de esas disidencias. Pues con el cese al fuego pues se fortalecieron, porque no había ofensiva del ejército como tal. Entonces ahora que se levantó el cese al fuego sí es muy importante, porque ahí sí el ejército puede hacer ofensiva, aunque no quiere decir que estemos en cese al fuego y los que están delinquiendo pues tienen que capturarlos. Pero en este caso hay más ofensiva del ejército y pues por supuesto podemos más fácilmente atacar estas economías ilícitas y, lo más importante, tener control territorial. Usted dijo que la carta al presidente lo que busca es trabajo en consonancia y también con las fuerzas vivas de su departamento. ¿Qué hacer para que la institucionalidad atraiga a los jóvenes y no sean reclutados cuando usted dice, por ejemplo, 30 están siendo instruidos como explosivistas por las disidencias de las FARC para cometer atentados terroristas? ¿Qué hacer para que esos jóvenes no se vayan para la guerra y permanezcan aquí estudiando, haciendo deporte, trabajando, deporte que es potencia su departamento? Es que la seguridad tiene que ver no solamente con fuerza pública, como le decía anteriormente, la seguridad es fundamental, que haya inversión social, y entre ellos la oportunidad para jóvenes. Más en el departamento del Valle del Cauca, más Cali, Jamundí, todos estos municipios, Buenaventura, que hemos vivido un problema grave. El mayor desempleo en el Valle del Cauca es en base a jóvenes y a mujeres. Entonces nosotros tenemos que darle oportunidades a las jóvenes. Entonces nosotros estamos haciendo, no solamente los ejércitos y la policía, que allí hicimos un programa que se llama Fuerza Joven, que es un programa muy bonito en donde incentivamos a los jóvenes para que entren a la policía y entren al ejército con un bono de consumo. ¿Qué ha pasado allá? Cuando se hizo la convocatoria, ya tenemos 1.000 jóvenes, 500 en el ejército y 500 en la policía, que están incentivados con este bono de consumo. ¿Y qué es eso de bono de consumo? Pues les damos unos recursos, $1 millón de pesos en consumo, porque no le podemos dar los recursos. En efectivo. No en efectivo, sino en bonos de consumo. Y
cada 2 meses les damos 1 millón de pesos, además de lo que les paga la policía, además de la seguridad social de la policía, y se conviertan en auxiliares de la policía, y lo mismo con el ejército. Entonces, hemos logrado, y se quedan en sus municipios, pero no solamente en sus municipios, sino que ayudan a la seguridad y a la convivencia de su comunidad. Y eso articulado con la fuerza pública, por claro, es que es la policía y el ejército. Nosotros solamente, y ellos hacen la convocatoria, lo único que nosotros damos es eso, los capacitan y pues ellos son los que dirigen a esos jóvenes. Son 1.000 que se están formando, o sea que en 2 meses salen esos 1.000 jóvenes a servir en convivencia y de seguridad al Valle, y son 1.000 jóvenes menos que están en la calle. Lo mismo estamos haciendo unos programas, se llama Valle Emplea, en donde estamos con 4.000 jóvenes capacitándolos para que la hacen, pero en coordinación con las empresas, educación pertinente para que los jóvenes hagan su práctica en estas empresas y puedan llegar a generar empleo, y las empresas están trabajando con nosotros. Se les da una una educación integral en inglés, en habilidades blandas, más la formación académica que se hace. ¿Qué diferencia hay con la política nacional de Jóvenes en Paz que promueve el presidente? Porque nosotros lo que buscamos es que los jóvenes se formen. Pues, lógicamente, también el gobierno nacional está queriendo que estudien, y si ellos no estudian o si no trabajan, si no hacen procesos comunitarios, no les pagan. Aquí nosotros lo que hacemos es decirle, vengan a este programa, nosotros los formamos, les damos las empresas para que los puedan enganchar luego. Por ejemplo, 1.000 programadores que estamos formando con las empresas. Entonces, esos programadores, cuando salgan, van a salir a trabajar. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Menos jóvenes en la calle y más estudiando y más trabajando. También estamos en un programa que se llama DigiCampus, que es una universidad o un multicampus virtual. Hay 9 universidades allí en la plataforma de la gobernación, 56 programas pertinentes porque hicimos mercado laboral, y vamos a dar, se inscribieron 8.000 jóvenes, sí, y ya vamos a dar becas para que esos jóvenes estudien en la universidad. Entonces, son programas que le dan oportunidades a los jóvenes. Si no le damos oportunidades a los jóvenes o a los que no son tan jóvenes también. Es trasladar al trabajo y a la capacitación lo que ustedes hacen con el deporte. Por supuesto. El Valle lleva 2 Juegos Nacionales ganados consecutivamente. Y vamos a ganar los terceros. Sí, ¿qué es lo que ustedes hacen con los jóvenes deportistas allá? Allá lo que hacemos es una estrategia en la cual los jóvenes, cuando yo llegué, había mucho joven por fuera del departamento que estaba representando a otros departamentos porque no le daban incentivos allá. Entonces hacemos un programa de incentivos económicos, pero también les damos seguridad social, les damos a los que no viven en el Valle, en Cali, se les da tenemos un sitio, pues es una villa olímpica, donde le damos la alimentación, donde le damos el estudio, las becas también, sí, en la universidad. Entonces eso hace que los jóvenes estén incentivados, pero también le pagamos los 12 meses a los entrenadores, y también los mandamos a que se puedan formar en otros países, o si necesitan otros entrenamientos lo hacemos. Entonces eso hace que los jóvenes estén incentivados, y le damos igual a los de convencional como a los paranacionales, o sea, a los que son con discapacidad, porque pues todos somos iguales y todos hay que incluirlos. Y somos campeones tanto en convencional como en paranacionales. Eso lo hicimos y ese es un propósito y además lo seguimos haciendo. El mayor número de deportistas que van a los Olímpicos son del Valle del Cauca. Son del Valle del Cauca, sí, señora. Doctora Dilian, ¿y la participación de la gobernación en la COP16, que es esa cumbre tan importante, cuál es? Toda, pues nosotros estamos trabajando conjuntamente con el alcalde, y ese ha sido, yo creo que una cosa muy importante. Por primera vez estamos trabajando la gobernación y la alcaldía conjuntamente. La vez pasada para mí no fue fácil. Entonces, esta vez sí estamos trabajando de la mano. Trabajamos de la mano con todos los sectores para poder que nos dieran la COP. Incluso los gobernadores del Pacífico firmaron carta para que fuera allá. Y pues los mismos recursos que da Cali, da el Valle del Cauca, la gobernación, sí, porque la idea es que primero Colombia tiene que quedar bien. Segundo, el Valle y Cali tienen que quedar muy bien, porque nosotros no podemos quedar mal. Y nosotros somos los gobernantes, pues tenemos que hacer todo para que salgamos muy bien. Cuando usted dice ponemos miti-miti, ¿de cuánto estamos hablando? Pues por ahora vamos en 10.000 millones cada uno. ¿Y el retorno cuál va a ser? Pues el retorno es mucho. Primero van a conocer a Cali, al Valle del Cauca. Segundo, nos va a dejar un legado, porque la idea es que nos deje un legado. No que nos dejen solamente la huella de carbono con todos los que van allá, sino que nos deje un legado. El legado es como esa parte de generar conciencia de que tenemos que cuidar el medio ambiente, que a pesar de que tenemos la mayor biodiversidad,
tenemos que seguirla cuidando, que tenemos que seguir no solamente el medio ambiente, la fauna, la flora y esa diversidad que tenemos. Nuestra mayor riqueza en el Valle del Cauca es nuestra diversidad étnica, gastronómica, cultural, ambiental, y esa tenemos que cuidarla. Entonces yo creo que eso tiene que quedar ese legado y además unas metas, porque en nuestro departamento estamos trabajando en Valle Verde para que tengamos descarbonización y así de esa manera poder nosotros mantener el medio ambiente. Y supondría uno, doctora Dilian, gobernadora del Valle del Cauca, que de la mano trabajan con el presidente Petro, que en todos los escenarios internacionales pues pone como caballito de batalla la transición energética y el cambio climático, y esta, que es la cumbre mundial más importante sobre el medio ambiente, pues que la hace Cali. Que supondría que trabajan de la mano con el gobierno. Sí, que estamos trabajando la ministra del Medio Ambiente, nosotros estamos en el consejo, hay un consejo central, ahí está la ministra de Medio Ambiente, está el ministro de Hacienda, el ministro de Desarrollo y pues otras personas que ha delegado la ministra, pero realmente con ella estamos trabajando súper bien y con el gobierno nacional en lo de la COP, porque como le digo, Colombia tiene que salir muy bien y Cali y el Valle también tiene que salir muy bien. ¿Le da miedo que la ola terrorista que afecta a Jamundí y alrededores afecte la COP? No, va a haber una seguridad bastante grande, van a llegar 4.000 policías, no solamente a Cali, sino a su área metropolitana, a Jamundí, a Yumbo, a Candelaria, es decir, vamos a tratar de blindar que no vaya a pasar absolutamente nada, pero pues nosotros no podemos luchar solo para la COP, sino que tenemos que darle seguridad a nuestra comunidad y tranquilidad a nuestra comunidad, y por eso desde ya estamos trabajando para que podamos mantener la tranquilidad de los vallecaucanos, y yo creo que ese es como el mayor anhelo que tenemos por ahora para que podamos generar el desarrollo, la competitividad, la disminución de pobreza y la paz que queremos. Doctora Dilian, ¿hay capacidad para recibir a qué número de misiones oficiales y de visitantes que esperan? Ya en el tema de las misiones oficiales, ya subimos el número de camas que necesitaba la ONU, que se subieron a plataforma, eso ya está solucionado, y pues por supuesto van a venir 12.000, 15.000 personas, pero pues allá en el Valle del Cauca hay suficientes camas hoteleras para recibir a los visitantes. Esa fue una de las cosas que evaluó la ONU. Sí, por supuesto. La doctora Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, hablando de la seguridad en su departamento, la solicitud que le hizo el presidente Gustavo Petro de que la reciba junto con las fuerzas vivas del Valle del Cauca, y de la importante cumbre mundial que hará en unos meses Cali, la capital del Valle del Cauca. Doctora Dilian, muchas gracias por estar en Entrevista CMI. Bueno, muchas gracias. Están invitados todos a la COP. A ustedes muchas gracias por la sintonía y continúen aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Agencia Moody's mantiene calificación a Colombia, pero lanza alerta sobre el futuro de la economía. Colombia importará gas de Venezuela desde 2025. Gobierno lanza plan para reactivar el sector petrolero. Colombia gana pleito por predio decomisado a la mafia. Se salva de pagar más de $300 millones. Dirección de Inteligencia descarta interceptaciones a magistrados, revela auditoría. Cae en Casanare Máximo cabecilla de banda criminal venezolana, el Tren de Aragua. 123 menores han muerto este año por desnutrición, revela Defensoría. Asociaciones médicas presentarán su propio proyecto de reforma a la salud. Expresidente César Gaviria pide a la Fiscalía investigar a comisionado de paz. Habla abogado de Laura Sarabia. Dice que acusaciones contra la directora administrativa de Presidencia son temerarias. El país ha empeorado en el gobierno Petro, dice saliente presidente del Senado Iván Name. Trabajadores en huelga del Ministerio de Trabajo no recibirán pago por días no laborados. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La agencia Moody's mantuvo la calificación crediticia de Colombia en grado de inversión debido a la solidez institucional y al manejo de la política monetaria del país. Sin embargo, bajó la perspectiva de estable a negativa por los riesgos en materia fiscal.
Después de la evaluación de la economía colombiana hace un par de semanas, la agencia de riesgo Moody's mantuvo la calificación crediticia de Colombia en grado de inversión. La entidad destacó la solidez y la institucionalidad de su organismo, además de la independencia en la toma de decisiones, sobre todo en organismos como el Banco de la República. Se resalta el cumplimiento de la regla fiscal, pese a las dificultades de la economía nacional, al igual que el compromiso del gobierno de mantener esta línea. A través de un video, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó: resalta sobre todo la sostenibilidad institucional y el equilibrio de poderes que se mantienen en el país. En materia macroeconómica señala que hay transparencia en el manejo de ingresos y gastos y de ahí que se haya producido el recorte de 20 billones en el presupuesto dada la dificultad de ingresos. Pese a ello, Moody's bajó la perspectiva de estable a negativo, lo que refleja una alerta para la economía colombiana en diferentes escenarios. Sobre la parte fiscal se mantiene preocupación por la disminución del recaudo tributario, que llevó al gobierno a recortar el presupuesto general de este año en 20 billones de pesos. Otra de las alertas tiene que ver con el menor crecimiento de la economía nacional para este año. Se espera un mejor panorama de la economía en el segundo semestre del año. Desde Cartagena, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, reveló que el país importará gas desde Venezuela a partir del próximo año. De acuerdo con el presidente de Ecopetrol, para el año entrante hay un faltante de gas, el 8% de la demanda nacional, por lo que presentó la hoja de ruta para el abastecimiento para los próximos 10 años y la seguridad energética del país. Distintas alternativas, la primera de ellas es esa conexión de esos campos que nosotros hemos encontrado en tierra para conectar esa producción de gas al sistema. La segunda, la importación de gas de Venezuela. La tercera, la regasificación. Y con base en ellas es que estamos trazando esa hoja de ruta para abastecer. Asimismo, explicó cuál será la cantidad del hidrocarburo que se importará del vecino país. Las conversaciones que hemos tenido es que estarían en capacidad de entregar en el primer año, o sea, el año entrante, entre 35 y 50 millones de pies cúbicos día. En una ventana de tiempo de un año, año y medio más, estarían en capacidad de entregar unos 150 millones de pies cúbicos día. Y por eso es que hemos metido esa posibilidad dentro de la oferta probable para atender ese déficit que tenemos en el país. ¿Cuándo? Pues va a depender muchísimo del tiempo que demore. Hemos tenido un presupuesto, ya hemos elaborado con ellos un presupuesto preliminar de lo que costaría la reparación del gasoducto, la puesta a punto para físicamente para poder habilitar el flujo de gas desde allá. Las declaraciones fueron entregadas durante el desarrollo del Congreso de Andesco que se realiza en Cartagena. El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, anunció un plan de acción para la reactivación del sector petrolero en Colombia. Las cifras negativas en el sector de petróleo y gas, además de la preocupación por la caída en la vida útil de las reservas, llevó al gobierno a tomar nuevas medidas de reactivación. De esta manera, la Agencia Nacional de Hidrocarburos anunció un plan de acción para reanimar la industria, el cual incluye cambios normativos, beneficios tributarios e incentivos para el desarrollo de los pequeños proyectos. Se desarrollará un trabajo interinstitucional para agilizar el desarrollo de estos mismos. Optimizar los importantes recursos contingentes, es decir, los descubrimientos que hemos tenido en los 2 últimos años y que puedan rápidamente convertirse a reservas. El funcionario anunció cambios en el esquema de garantías del sector petrolero y una revisión al factor de recobro, hoy en niveles del 15,6%, subiendo un punto, se incrementan las reservas. Para que podamos aportarle los recursos que requieren la refinería, sobre todo para que los colombianos tengan con tranquilidad el abastecimiento de los combustibles que necesita la economía nacional. Para los pequeños pozos, la agencia saldrá al mercado para buscar empresas que desarrollen estos proyectos. Se dará incentivos y beneficios en costos de operación. Estos campos pueden producir hasta 150 millones de barriles día. Contratar compañías que nos puedan operar campos pequeños o áreas que están en producción dentro de contratos vigentes que puedan llevarnos a superficie esos recursos que están allí atrapados. Finalmente sostuvo que el gobierno también buscará beneficios tributarios en la próxima reforma tributaria. Y hoy el presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Nelson Castañeda, reportó una caída de la inversión extranjera en el sector petróleo.
El reporte de la agremiación revela que la inversión extranjera directa del sector petrolero cayó en el primer trimestre del año a $575 millones, es decir, 28,4%. Mayores impuestos, inseguridad jurídica y física mantiene frenada la industria. Todos estos cambios de regla de juego en la mitad del partido corren la inversión extranjera y vemos ya compañías operadoras mirando otras opciones en otros países para generar un portafolio de mayor tranquilidad jurídica. Según el dirigente, la actividad de los taladros cayó de 126 a 109 equipos a mayo del presente año, para una reducción del 13,5%. Más de 23.000 empleos se han perdido por la menor dinámica del sector. Hay una incertidumbre y falta de generar inversiones de largo plazo. Se espera que las medidas del gobierno surtan efecto en corto plazo. En otras noticias, Colombia ganó un billonario pleito en Estados Unidos por un mega predio decomisado a la mafia. La decisión le evita a la nación el pago de $300 millones, 1,2 billones de pesos aproximadamente. El director de la Agencia Jurídica del Estado, John Camargo, dijo que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones falló a favor de Colombia sobre una demanda internacional en la que el inversionista Ángel Samuel Seda pedía más de $1 billón por el proceso de extinción de dominio de un lote de la mafia. Defendimos cerca de $300 millones que estaban en juego. En el predio que se incautó, ubicado en Las Palmas, en Envigado, estaba la construcción del megaproyecto inmobiliario Meritage. El fallo representa para el país muchísimas cosas, que las medidas adoptadas por el Estado son legítimas, sobre todo para proteger a los ciudadanos frente al crimen organizado, frente a estructuras del narcotráfico. La decisión también la celebró el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Este pleito internacional le da completamente la razón a Colombia, no tiene por qué pagar nada y avala la decisión de las autoridades judiciales colombianas de haber declarado la extinción de dominio. Las investigaciones de la Fiscalía decían que el lote había pasado por testaferros de la oficina de Envigado y hasta por el narco paramilitar Héctor Restrepo, alias Perra Loca. Una auditoría interna a la Dirección Nacional de Inteligencia descartó cualquier práctica ilegal de interceptación de comunicaciones dirigida a magistrados de las altas cortes. De manera exhaustiva se realizó una inspección a las herramientas tecnológicas, sedes físicas y repositorio de la Dirección Nacional de Inteligencia, donde se ratificó que no hay rastros de interceptaciones. La Inspección General descartó, dentro del límite de lo razonable, que la Dirección Nacional de Inteligencia hubiese tenido alguna participación en las presuntas interceptaciones ya referidas. Asimismo, se refirieron las denuncias de chuzadas por parte de altos funcionarios de la JEP, así como la denuncia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la Corte Constitucional. La Inspección General dispuso abrir la verificación respectiva. Misma situación se predica de los altos dignatarios de la Jurisdicción Especial para la Paz, que han advertido idéntica preocupación. La Inspección General agregó que las interceptaciones ilegales vulneran los derechos humanos y socavan la independencia y respeto a la administración de justicia. Hubo una nueva masacre en Colombia. 4 hombres fueron asesinados en Cúcuta. Las autoridades investigan. En las primeras horas de hoy, la policía encontró 4 cadáveres en la trocha 1 de Mayo, que comunica a los municipios de Los Patios con Villa del Rosario. Los criminales los asesinaron en otro lugar y los trajeron hasta este sitio tapándolos con costales. Las autoridades identificaron 2 de las víctimas como los hermanos Brian y Cristian Bautista, el tercer hombre como Manuel Velandia y la cuarta el venezolano Jackson Delgado, alias Pakistán, todos con antecedentes judiciales. Sí, unos delincuentes, como le digo, que se dedicaban a cometer secuestros. Inclusive tenemos información muy detallada de unas posibles acciones que iban a ejecutar en la ciudad de Cúcuta, y ese es donde veníamos trabajando obviamente con nuestras unidades del Gaula, con nuestra inteligencia, con el fin de poder capturar a esos delincuentes. Según las autoridades, los 4 hombres estaban desaparecidos desde hace 8 días, luego de haber sido citados a una reunión en Ureña, Venezuela, por una célula del ELN. ¿Quiénes serían los responsables de esta masacre? En Casanare, las autoridades capturaron al máximo cabecilla del grupo criminal Tren de Aragua en Colombia, identificado como Salomón Fernández, alias Salomón.
responsable de asesinatos mediante sicariato, extorsiones, secuestros y hurtos. Se trata de alias Salomón, máximo cabecilla en Bogotá y Soacha del grupo criminal Tren de Aragua. Fue comisionado delegado por alias Niño Guerrero para continuar delinquiendo y generando violencia e inseguridad en algunas localidades de la ciudad de Bogotá y también de Soacha. Un grupo de operaciones especiales de la policía le siguió la pista hasta capturarlo en el departamento de Casanare. Sus rentas criminales sumaban mensualmente hasta 3.000 millones de pesos. Se nos había escapado este delincuente en una operación que hizo la Policía Nacional con la Fiscalía el pasado 30 de mayo. Hoy fue capturada una operación de la inteligencia y el cabo de la policía en Agua Azul Casanare y tendrá que responder por varios delitos. Las autoridades lograron demostrar la participación directa de alias Salomón en al menos 5 homicidios. El Consejo de Estado dejó en firme el proceso de intervención de la EPS Sanitas. El Consejo de Estado negó unas medidas cautelares que pedían suspender provisionalmente la resolución de la Superintendencia Nacional de Salud que ordena la intervención de la EPS Sanitas. Lo que quiere decir es que se mantiene el proceso de intervención de esta EPS y sienta un precedente sobre esas intervenciones. Así lo explicó el abogado penalista Francisco Bernate. Eso sí marca un precedente en la medida en que las otras EPS que han sido intervenidas no podrán acudir a solicitar medidas cautelares en sus eventos, sino que ya queda claro que la decisión se tomará terminado el proceso que suele tomar varios años. Sin embargo, sigue el estudio de la demanda contra la resolución que presentó el partido Cambio Radical. Por lo menos 123 menores de 5 años han muerto este año en Colombia por desnutrición. Así lo revela un informe de la Defensoría del Pueblo. Muerte de menores de 5 años por desnutrición. Un preocupante panorama nacional reveló la Defensoría del Pueblo. 123 niños fallecidos en 6 meses de este año. 55 de ellos son decesos confirmados y 68 aún como probables. En 7 años y medio en el país, más de 1.870 menores de 5 años murieron por desnutrición y causas asociadas. Es fundamental que el Gobierno Nacional materialice acciones puntuales sobre los pilares de disponibilidad, acceso y adecuación de alimentos para erradicar las muertes por desnutrición en menores de 5 años de edad. También en el 2023, evidencia el informe, 15,4 millones de personas en Colombia presentaron insuficiencia alimentaria. El 32% de los casos de desnutrición infantil se registró en menores de 1 año y el 26% en población con pertenencia étnica. Las asociaciones médicas del país ya tienen listo el proyecto de reforma a la salud que presentarán al Congreso en la próxima legislatura. Nosotros estamos convencidos de que es necesaria una reforma y por eso la estamos proponiendo. 47 artículos construidos por 20 organizaciones médicas conforman una de las propuestas de reforma a la salud que se llevará al Congreso en julio. Determina muy bien quién es el asegurador en salud, quién tiene el aseguramiento operativo y el aseguramiento financiero. Define unas nuevas fuentes de recursos, define unos tiempos de transición y unas competencias y funciones específicas de cada uno de los actores en donde no tengamos que dar un salto al vacío. Del proyecto del gobierno rescatan, por ejemplo, el fortalecimiento de la atención primaria en salud, el fortalecimiento y avance dando prioridad a los territorios y zonas dispersas y rurales, que es donde más inequidad y barreras de acceso tenemos, y por supuesto el giro directo para nosotros es uno de los elementos indispensables que debemos conservar. Las EPS sobrevivirán en el sistema propuesto por los actores de la salud. Y no tienen el aseguramiento financiero, pero tienen el aseguramiento en salud. El próximo 12 de julio se conocerá el documento de reforma. El interventor de la nueva EPS, Julio Rincón, denunció el hallazgo de facturas sin registrar superiores a los 5 billones de pesos. Serán revisadas antes de autorizar los pagos. Nueva EPS tardará 6 meses para dar trámite a facturas de proveedores que no se han registrado en la contabilidad y que podrían superar los 5 billones de pesos. Necesitamos aclarar cuentas con todos nuestros proveedores. Primero, garantizar que todas las facturas de los proveedores hayan entrado a nuestro sistema. Segundo, identificar después de las facturas cuáles han sido pagadas en la contabilidad del proveedor y en la contabilidad nuestra. Aquí hemos identificado también hay mal gasto. ¿Mal gasto en qué? Diagnóstico tardío de cáncer, no acciones preventivas, problemas de vacunación.
Deudas similares de todos los actores del sistema con los hospitales públicos acumulan 12 billones de pesos. Más allá de parar servicios porque lo quieren suspender, es porque realmente no tienen cómo pagar la nómina, no tienen cómo contratar profesionales. Nosotros hemos sido muy claros y hemos resaltado el hecho de que el hospital público no puede trabajar al debe trabajar es con el recaudo, y al no tener recaudo pues simplemente se va apagando. Los proveedores aguantan hasta cierto punto, ya los proveedores de medicamentos, de insumos están diciendo no aguantamos más. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que se ampliarán las plazas para médicos rurales en Colombia. Era la vía de acceso a la atención. La ampliación de plazas para el servicio social obligatorio en salud se dará a través de los equipos básicos reglamentados para las zonas rurales por el Ministerio de Salud. Esos equipos básicos están constituidos generalmente entre 6 y 8 personas. O sea, estamos hablando de un gran número de profesionales. Muchas de las plazas rurales no habían y se habían disminuido en el transcurso del tiempo porque no había posibilidad de poder atender las solicitudes de los médicos y poder ofrecer esas plazas a los médicos que tienen la obligación del servicio que denominamos servicio rural, servicio obligatorio. Entonces, ya con estos equipos, de 10.000 equipos que ya este año quedan ya contratados, ¿no es cierto? Ya tenemos en este momento ya todos los recursos listos. Yo creo que deben de estar ya funcionando todos en menos de 1 o 2 meses. Se desconoce aún el número de plazas que se habilitarán. Investigar al comisionado de paz, Oti Patiño, le pidió el expresidente César Gaviria a la fiscal general Luz Adriana Camargo y a la Corte Suprema de Justicia. Según Gaviria, el comisionado está desbordando el Estado de Derecho. Este es el comunicado público con el cual el expresidente César Gaviria pide investigar al consejero presidencial para la paz, Oti Patiño. Dice que el señor Patiño volvió a declarar que se debe hacer una investigación a los oficiales del ejército que mataron al señor Hermes, un cabecilla del que se autodenomina la segunda marca Italia. En su comunicado pide Gaviria: llegó la hora de que los comandantes de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa opinen sobre la solicitud criminal del señor consejero de paz. Y pide que la fiscal y la Corte Suprema lo investiguen. No es posible que el consejero de paz desborde el Estado de Derecho de la manera como insisten hacerlo. El expresidente Gaviria ha sido crítico del desempeño que ha tenido Oti Patiño como alto comisionado de paz. Los firmantes de paz del espacio territorial de Miravalle en San Vicente del Caguán anunciaron que ante las amenazas de las disidencias de las FARC abandonarán el lugar. Este espacio territorial es recordado porque de aquí salieron Iván Márquez y alias El Paisa a fundar la segunda Marquetalia. Aquí, también los firmantes de paz habían establecido un emprendimiento dedicado al turismo y al rafting. Un grupo de exguerrilleros de la antigua columna Teófilo Forero alcanzó a representar a Colombia en un torneo internacional. Desde Miravalle, los firmantes de paz piden al gobierno garantías para la vida porque dicen que la disputa del territorio por parte de las dos disidencias los deja en medio de la zozobra, el riesgo y la incertidumbre. Organizaciones campesinas de todo el país y cultivadores de hoja de coca del Catatumbo anunciaron un paro nacional a partir del 7 de julio en protesta por los incumplimientos del gobierno con la reforma agraria y los programas de sustitución de cultivos. Desde el río Catatumbo se alza nuevamente la voz de los cultivadores de hoja de coca, cansados de los incumplimientos del gobierno. Hemos decidido desde nuestro sector social, todas las organizaciones sociales, ejercer nuestro derecho constitucional e iniciar las vías de hecho. Por esta razón, las vías empezarán a cerrarse el 5 de julio en todo el Catatumbo y el movimiento confluirá en el llamado a paro nacional campesino convocado para el 7 por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC y la Agenda Nacional Campesina. No podemos callar aún sea con este gobierno. Nosotros somos organizaciones sociales que defendemos los derechos humanos. Los campesinos piden al gobierno cumplir y hacer realidad la reforma agraria. Jorge Mario Gómez, abogado de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Saravia, negó los señalamientos sobre tráfico de influencias en el gobierno y calificó como temerarias las acusaciones.
La defensa de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Saravia, calificó como temerarias las denuncias en su contra sobre un supuesto tráfico de influencias con el sector empresarial del país. Quien haga denuncias temerarias tendrá que responder y hacerse cargo de esas afirmaciones y por lo tanto para eso están las instancias legales para que sean investigados. Nosotros actuaremos como corresponde en el caso de que sean unas denuncias que no tengan justificación de carácter legal. El abogado anuncia nuevas medidas jurídicas contra personas que a través de terceros, según él, buscan afectar a la alta funcionaria del gobierno Petro. Es que todas las personas que inicien acciones jurídicas irresponsables, iniciaremos las acciones legales correspondientes. Dice que no hay pruebas sobre la falta de transparencia en su gestión. Si no tiene ningún tipo de sustento, pues obviamente nosotros tenemos que actuar legalmente porque esa es la responsabilidad que todo ciudadano debe tener. La defensa de Saravia también entregará a las autoridades un informe con los movimientos contables hechos por ella y sus familiares para desvirtuar los señalamientos sobre un supuesto incremento patrimonial injustificado. Miles de hogares bogotanos notaron un significativo aumento en la tarifa de aseo que está incluida en la factura del acueducto. La alcaldía de Bogotá respondió. El servicio de aseo que va incluido en el recibo del agua que llega cada 2 meses fue ajustado en la última facturación. Esto generó confusión en miles de hogares bogotanos. Aquí nadie cometió un error, este es un proceso normal en el acueducto que se hace precisamente para hacer una mejor gestión y control de pérdidas, ajustar algunos ciclos de facturación y en ese momento pues aseo tiene que ver que como acueducto ajustó sus ciclos de facturación, no puede cobrar de más y por el contrario reduce el valor de la factura a solamente un mes. El distrito asegura que en el recibo anterior al actual solo se cobró un mes de aseo y en el que acaba de llegar se cobró la tarifa normal. Lo que pasó aquí fue que un mes, entonces para ajustar el ciclo de facturación, aseo se cobró solamente por un mes y al siguiente bimestre se volvió a cobrar igual que siempre cada 2 meses. Desde la empresa de aseo encargada de los lugares afectados respaldan la teoría de la alcaldía. En ningún momento han querido mostrarle al usuario que haya un cobro diferente. Los usuarios que evidencien problemas en la facturación pueden notificarlos al acueducto para su indagación. El país ha agravado su situación económica y de orden público durante el gobierno de Gustavo Petro. Esto lo aseguró hoy el saliente presidente del Congreso, Iván Name. Crítico se mostró el presidente del Congreso, Iván Name Vázquez, con el presidente Gustavo Petro al entregar el balance de su gestión, la legislatura de julio de 2023 a junio de 2024. Dijo que la situación del país se ha agravado en este gobierno. Hay indudablemente un agravamiento en las circunstancias de orden público, en algunos sectores de una dificultad económica que venimos sintiendo, sectores que se vienen deprimiendo, en fin. Yo lo que sostengo es que se han agravado muchas circunstancias nacionales. Reclamó además el presidente del Congreso que el Ministerio de Hacienda no ha transferido para los gastos de funcionamiento del Legislativo 26.000 millones de pesos y que incluso a contratistas no se les ha podido pagar el mes de mayo. Eso limita la independencia de las ramas del poder público, que estemos nosotros sujetos a lo que diga el ministro de Hacienda en materia de recursos me parece que requiere y exige un rediseño para que haya una independencia y no que estemos pendientes para pagar la luz de cómo amanece el ministro de Hacienda de temperamento. En la entrega del balance, el senador Name estuvo acompañado por la directora administrativa y el secretario general del Senado. 4 personas de la banda delincuencial Nueva Generación fueron abatidas por las autoridades en el Valle del Cauca, entre ellos alias Fantasma, uno de los cabecillas de ese grupo criminal. En un enfrentamiento que se registró en medio de un allanamiento contra miembros del grupo delincuencial La Nueva Generación en zona rural del municipio de Ansermanuevo, en el norte del Valle del Cauca, las autoridades dieron de baja a 4 integrantes de esta organización dedicada al tráfico de estupefacientes y armas, además de ser señalados de múltiples homicidios. Entre los abatidos se encontraba alias Fantasma, quien era cabecilla y jefe de sicarios de La Nueva Generación y era uno de los más buscados en el Valle del Cauca. Es el cabecilla de La Nueva Generación y que había cometido numerosos homicidios, siempre en el microtráfico, que era uno de sus delitos, en muchos municipios del norte. Alias Fantasma sería el responsable de más de 40 homicidios, incluyendo una masacre en el norte del Valle. Además, se le atribuye el homicidio de un sargento viceprimero del Ejército ocurrido el pasado mes de marzo del presente año.
A esta hora continúa el plan candado instaurado por la Policía de Bogotá para dar con el paradero de los delincuentes que protagonizaron un atraco de película en un banco al sur de la capital. Al mediodía de este jueves, al menos 3 delincuentes ingresaron a un banco ubicado en la localidad de Kennedy, amedrentaron a todo el personal y hurtaron una millonaria suma de dinero. Ingresaron 3 sujetos, intimidaron con arma de fuego, al parecer pues a las cajeras, se hurtaron una cantidad de dinero. La entidad bancaria aún se encuentra realizando las investigaciones para determinar el monto que fue hurtado. Los policiales que tenemos una reacción bancaria aquí en la ciudad de Bogotá y en la localidad de Kennedy, que están desplegados todos los días en esta revista, ellos ingresaron en horas de la mañana, que igualmente pueden dar fe aquí la entidad, pero al retirarse, minutos después llegan estos sujetos. Se trataría de una banda organizada que tenía estudiados los movimientos rutinarios de la policía y aprovechó cuando terminaban de hacer las inspecciones de rutina. La policía de Bogotá desmanteló una banda delincuencial dedicada al hurto de camionetas de alta gama en el sur de la ciudad. Esta banda es responsable de más de 20 robos a camionetas de alta gama, especialmente en las localidades de Kennedy y Puente Aranda. En algunos de estos vehículos habían personas, especialmente menores de edad, y cuando se hurtaban los vehículos se llevaban también estos menores y posteriormente los dejaban en algún lugar. Los sujetos aprovechaban cuando las personas iban a ingresar las camionetas a los garajes para hurtarlas. Al momento de guardar en los garajes estas camionetas, intimidaban con armas de fuego y les hurtaban sus pertenencias, además se llevaban los vehículos. 4 de los 6 capturados son de una misma familia. Los empleados del Ministerio del Trabajo que están en huelga no recibirán el pago por los días no laborados y tampoco se aprobó el pago de una bonificación que demandaban. En la mesa de diálogo en la que están Ministerio de Trabajo, empleados del Comité de Huelga y Procuraduría, la cartera definió que no se les pagará los 28 días de cese de actividades, debido a que no está permitida la huelga permanente de empleados públicos. La Procuraduría delegada siempre les ha dicho que cesen ese estado de paro, ¿sí? Y se sienten en una mesa para fomentar el diálogo social, restablecer la confianza y revisar los puntos del acuerdo que sean viables de cumplir. La negativa de Presidencia de entregar bonos especiales complicó el acuerdo entre Ministerio y empleados. La negativa del DAPRE está apalancada en razones económicas y jurídicas que nosotros respetamos y que debemos considerar en virtud de la situación del país jurídica y económica. El Ministerio está comprometido con el cumplimiento íntegro del acuerdo colectivo. Hemos cumplido en el 55,9% a 11 meses de la implementación. Mañana los sindicatos definirán si siguen en huelga o retoman actividades. La Procuraduría abrió indagaciones a funcionarios de la DIAN por la caída en el recaudo tributario. La delegada para la Economía y Hacienda Pública busca determinar si existió una falta disciplinaria en relación a la brecha en el recaudo del impuesto que superaría los 12 billones de pesos. Además, advirtió que el recaudo tributario entre enero y abril de 2024 acumuló un déficit de unos 10.98 billones de pesos. El ministro de Minas, Andrés Camacho, respondió a la procuradora Margarita Cabello sobre el posible desacato a la orden de nombrar a los comisionados de energía. También habló de los avances en la Ley de Servicios Públicos. El anuncio se da tras la advertencia hecha por la Procuraduría frente al desacato en el que estaría el gobierno nacional por no haber nombrado a los 6 comisionados de la CRE. Hasta el momento ya tenemos 2 en propiedad, el comisionado Omar Prías, que ya venía, que es el director ejecutivo, está el nombramiento de Antonio Jiménez y están en proceso la revisión de las otras hojas de vida para lograr los nombramientos. Por otra parte, el ministro reconoció que aún no está lista la reforma de Ley de Servicios Públicos y explicó cómo va el proceso. Habíamos casi llegado a unos 200 artículos y lo hemos hecho una reducción a unos 50 artículos para que podamos desarrollar una reforma sobre lo fundamental, sobre lo más importante que se requiere en materia de servicios públicos. Ese es el trabajo que hemos hecho hasta el momento, recogiendo opiniones de usuarios, de usuarias, y estamos en ese proceso ya de culminar el documento base, el documento borrador, para que de aquí a la siguiente legislatura podamos tener un proceso de discusión. El ministro participó de la versión número 26 del Congreso de Andesco que se lleva a cabo en la capital de Bolívar.
Pequeños cultivadores de café de 7 departamentos representaron hoy a Colombia en el Mundial de Cafés Especiales en Dinamarca con ocasión del Día Nacional del Café. La Federación de Cafeteros llamó la atención por la caída en el consumo interno de café. En Copenhague, Dinamarca, donde se desarrolla el Mundial de Café, cooperativas de pequeños productores del grano en Colombia, en una alianza público-privada, buscan abrir nuevos mercados. El papel del Ministerio de Agricultura ha sido fundamental para conectar, como digo, esa Colombia de los rincones con los países industrializados, facilitar los diálogos, facilitar la logística. ¿Hay interés de las grandes multinacionales por el café que producen los pequeños caficultores colombianos? Sí, por supuesto. Hemos encontrado mucho interés, mucho diálogo con pequeños, medianos, grandes tostadores, importadores, preocupados siempre por adquirir lo mejor. Según la Fedecafé, en promedio cada colombiano consume 2,8 kilogramos al año, muy por debajo de Brasil y Costa Rica. El desafío, aumentar el consumo interno. Lo que queremos es promover, incentivar esa labor que los caficultores tienen, porque estamos en 23 departamentos cafeteros, más de 600 municipios cosechando café. La presidenta de Aliadas, María Claudia Lacutir, manifestó su preocupación por los proyectos de decreto del gobierno con los que se harían cambios en la legislación laboral. Pidió llevar la discusión al Congreso de la República. La presidenta de Aliadas, organización que representa a 40 asociaciones y gremios empresariales en el país, alertó sobre las preocupaciones que tiene este sector frente a los anuncios del gobierno de establecer por decreto nuevas reglas del juego en el mercado laboral. La negociación colectiva laboral, el ejercicio del derecho de huelga y la solución a los conflictos colectivos deben de ser discutidos porque tienen unos cambios en la política que hoy es vigente. Esta organización gremial considera que los cambios anunciados por el gobierno en las políticas laborales deberían ser discutidos por el legislativo. Se puede vulnerar los principios democráticos a través de la expedición de decretos que deberían de estar por su naturaleza legal siendo debatidos en el Congreso y aprobados por el Congreso. También señaló que algunas de las medidas del gobierno deberían ser estudiadas por la Comisión de Concertación Laboral. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,57% a 1.376 puntos. La acción preferencial de Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 2,04% a 33.980 pesos. La acción de Concreto fue la que más bajó, con una pérdida de 3,03% a 288 pesos. También la acción de preferencial Bancolombia fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 16.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.158 pesos con 10 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.850 pesos y la venden entre 1.900 pesos. Un euro cuesta 4.438 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 26 centavos. El azúcar se transó en 20 con 22 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $81 con 86 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85 con 44 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.325 pesos. Economía, migración, aborto y la guerra fueron hasta hace pocos minutos los principales temas abordados en el primer debate de la actual campaña a la presidencia de Estados Unidos. Esto es lo que han dicho el presidente y precandidato demócrata Joe Biden y el expresidente y candidato republicano Donald Trump. Un enfrentamiento cara a cara histórico entre los precandidatos presidenciales de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, actual presidente, y el exmandatario republicano Donald Trump, se encontraron para su primer debate de este ciclo electoral, el acontecimiento más temprano en la historia del país. Uno de los principales puntos fue la economía, donde Trump aseguró que durante su mandato tuvo la mejor de la historia, mientras que Biden le respondió diciéndole que lo único que hizo fue enriquecer a los más ricos.
Well, look, the greatest economy in the world, he's the only one who thinks that, I think. I don't know anybody else who thinks he had the greatest economy in the world. And, you know, the fact of the matter is that we found ourselves in a situation where his economy, he rewarded the wealthy. He had the largest tax cut in American history, $2 trillion. A los candidatos también se les preguntó sobre el derecho al aborto, donde Trump habló del apoyo a las excepciones. Some people, you have to follow your heart. Some people don't believe in that. But I believe in the exceptions for rape, incest, and the life of the mother. I think it's very important. Some people don't. Follow your heart, but you have to get elected also. Los líderes políticos se criticaron mutuamente en materia de inmigración, cuando se les preguntó por qué los votantes deberían confiar en ellos para solucionar la crisis fronteriza. Biden dijo que su gobierno trabajó muy duro para lograr un acuerdo fronterizo bipartidista. Entre tanto, Trump afirmó que los estadounidenses viven ahora mismo en un nido de ratas, debido al aumento de la delincuencia en el país que asoció con la entrada de inmigrantes. Además, habló de la guerra en Ucrania, donde la administración de Joe Biden apoyó constantemente a este país en su defensa. Trump había calificado a la OTAN de obsoleta y se ha alineado con Putin, que quiere debilitar la alianza. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.